Bienvenidos al podcast del Ministerio de Meditación Bíblica. Hoy estamos meditando Mateo capítulo 16, versículos 1 al 12. Voy a estar leyendo en la versión Nueva Traducción Viviente y luego vamos a pasar a una breve reflexión donde vamos a poder pensar en qué es lo que Dios puede estar diciendo a mi vida en el día de hoy. Cierto día, los fariseos y saduceos se acercaron a Jesús para ponerlo a prueba, exigiéndole que les mostrara una señal milagrosa del cielo para demostrar su autoridad. Él respondió: «Ustedes conocen el dicho, si el cielo está rojo por la noche, mañana habrá buen clima. Si el cielo está rojo por la mañana, habrá mal clima todo el día». Saben interpretar las señales del clima en los cielos, pero no saben interpretar las señales de los tiempos. Solo una generación malvada y adúltera reclamaría una señal milagrosa, pero la única señal que les daré es la del profeta Jonás. Luego Jesús los dejó y se fue. Más tarde, cuando ya habían cruzado al otro lado del lago, los discípulos descubrieron que se habían olvidado de llevar pan. «Atención», les advirtió Jesús, «tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de los saduceos». Al oír esto comenzaron a discutir entre sí, pues no habían traído nada de pan. Jesús supo lo que hablaban, así que les dijo: «Tienen tan poca fe, ¿por qué discuten los unos con los otros por no tener pan? ¿Todavía no entienden? ¿No recuerdan los 5,000 que alimenté con 5 panes y las canastas con sobras que recogieron? Ni los 4,000 que alimenté con 7 panes, ni las grandes canastas con sobras que recogieron. ¿Por qué no pueden entender que no hablo de pan? Una vez más les digo, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y de los saduceos». Entonces al fin comprendieron que no les hablaba de la levadura del pan, sino de las enseñanzas engañosas de los fariseos y de los saduceos. En el pasaje de hoy podemos ver particularmente cómo es Jesús y también podemos reflexionar en base a la relación que Jesús tenía con los fariseos y saduceos por un lado y con los discípulos por el otro. Por un lado podemos ver que Jesús en su ministerio constantemente estuvo alrededor de personas como los fariseos, los saduceos y sus propios discípulos. En el pasaje de hoy podemos ver que los fariseos y los saduceos estaban ahí tratando de tentarle, tratando de hacerle caer en alguna palabra. Y por otro lado vemos a los discípulos que todavía no tenían mucho entendimiento, que malinterpretaban no solo las enseñanzas de Jesús, sino a veces simples palabras como las que vemos en el pasaje de hoy. Jesús, ante la tentación de los fariseos, reaccionó de cierta manera, y ante la falta de entendimiento de los discípulos sobre sus palabras posteriores, reaccionó de otra manera. Ahora bien, ¿cómo podemos aplicar lo que vemos acerca de Jesús en nuestras vidas? Para eso, primeramente, podríamos reflexionar en cómo nosotros somos con Jesús. Por un lado, estamos demandando ciertas señales a Jesús cuando en realidad ya tenemos su palabra, cuando ya podemos prestar nuestro oído a las oportunidades que tenemos para estudiar más sobre la Biblia, pero en vez de hacer eso, en vez de tomar las palabras de Jesús, estamos demandando señales, pero con el propósito de tentarle o de buscar algo que nos dé una excusa o una razón
para dejar de seguirle? Por otro lado, podríamos reflexionar en si no somos como los discípulos, que aún habiendo experimentado obras maravillosas con Jesús, seguimos teniendo un concepto equivocado de Él y un concepto equivocado de las cosas que Él nos pide y que Él nos enseña. A pesar de eso, Jesús, a pesar de que les respondió diciendo ¿por qué no entienden? Y les reprendió diciendo que tenían poca fe, a pesar de eso igual Jesús corrigió esa mala interpretación de los discípulos y les recordó las obras que ellos habían experimentado con Jesús. Y así finalmente los discípulos pudieron entender eso que Jesús estaba diciendo. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestras vidas? En primer lugar, podríamos estar agradecidos con Jesús por las veces que ha corregido un pensamiento incorrecto que teníamos. También podemos agradecerle a Jesús porque hoy nos recuerda hechos pasados que Él ya ha hecho en nuestras vidas para que podamos entender correctamente lo que Él quiere decirnos en el día de hoy. Sería bueno tomarnos un momento para poder entender qué es lo que Jesús está señalando en mi vida, que yo todavía no comprendo correctamente, que yo todavía no entiendo del todo quién es Él, pero a su vez, qué es lo que Jesús hoy me recuerda, quizás cosas que han sucedido en el pasado, quizás cosas que he aprendido en el pasado y que hoy a través del Espíritu Santo Jesús me lo puede estar haciendo recordar para que hoy pueda entender mejor quién es Jesús y qué es lo que me enseña y qué es lo que me advierte. Esperamos que esta breve reflexión pueda ser de ayuda para entender de qué se trata la meditación bíblica, que no es simplemente analizar un texto, no es simplemente estudiarlo, no es simplemente leerlo, sino es entender qué es lo que Dios quiere decir a mi vida a través de ese texto y poder llevar a cabo, llevar en la práctica aquello que Dios me está diciendo en el día de hoy. Los esperamos el miércoles siguiente para un próximo episodio del podcast del Ministerio de Meditación Bíblica. Te invitamos a visitar nuestra página web www.meditacionbiblica.com. También nos podés encontrar en Facebook como Ministerio de Meditación Bíblica, en Instagram como Meditación Bíblica y en nuestro canal de YouTube Meditación Bíblica Internacional.